Hola, ¿cómo estás? Hoy vengo a despejarte una de tus mayores dudas. ¿Qué es una carta astral? Pero antes déjame que me presente. Soy Marta, soy astróloga infantil, coach y mamá de 2 polluelos y acompaño a otras madres como tú a poder vivir su crianza desde una manera mucho más comprensiva y sintiendo mucha menos culpa. Cada vez que le digo a alguien que soy astróloga y que a lo que me dedico es a leer cartas astrales de niños, la primera imagen que se les pone en la cabeza es que tengo una baraja de cartas que es desde donde yo saco la información. Pero la realidad es súper diferente a eso. Una carta astral es una foto en el cielo en el momento específico en el que nacemos cada uno de nosotros y nos sirve de mapa para entender nuestras instrucciones, para entender nuestros dones y para entender todos esos retos que hemos venido a traspasar a lo largo de esta vida. Si estás aquí seguramente seas madre y hayas visto la peli de Del Revés o de Inside Out. Y esta peli nos va a servir mogollón para poder entender lo que es una carta astral. Si te acuerdas en la peli, la niñita, Riley, tiene distintas emociones que viven en su cabeza. Y dependiendo de la emoción que esté teniendo en el momento, se va a poner en el centro de mandos una emoción u otra. En la peli son tristeza, enfado, ansiedad, pero para que puedas entender cómo funciona una carta astral, tienes que imaginarte 10 personajes diferentes. Cada uno de esos 10 personajes viven dentro de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros pollitos. ¿Quiénes son estos 10 personajes? Hay uno que es el Sol, que es el personaje principal. Es un personaje que viene a brillar, que viene a enseñarse y que viene a ser el mismo. También tenemos otro personaje que es la Luna. La Luna es súper importante y seguramente me hayáis visto en muchísimos vídeos hablar de ella. ¿Qué es la Luna? La Luna simboliza el espacio de seguridad que nuestros hijos necesitan para sentir calma, para sentirse protegidos, para sentir como que están abrazaditos y que no hay peligro fuera de ellos. También tenemos otro personaje que es Mercurio. Este es súper charlatán. Habla un montón y también conecta mucho con nuestras ideas y nuestros pensamientos. Si nos vamos al siguiente personaje, encontramos a Venus. Venus tiene energía femenina, es todo eso con lo que disfrutamos, con lo que nos valoramos y con lo que somos capaces de sentir merecimiento y valoración propia. Tanto niños como niñas tienen este arquetipo de energía femenina. Y también tienen un arquetipo de energía masculina que es Marte. Marte es un guerrero interno, que es el que va a por todo aquello que le pide el Sol, que le pide el personaje principal, que representa a nuestro rey o a nuestra reina en nosotros mismos, en nosotras mismas. Tenemos a otro planeta más, a otro personaje, que es Júpiter. Júpiter representa a un filósofo que se pregunta por la vida, que se pregunta por qué pasan las cosas, que le gusta disfrutar mucho de estar con amigos, se lo pasa bien, le gustan los viajes. Es un personaje muy divertido. Y tenemos a su vez a Saturno. Saturno es un personaje muy diferente a Júpiter. Es de hecho el personaje que nos pone estructura, que nos pone rigidez, que nos ayuda a ser maduros, que nos ayuda a ser responsables. Normalmente en cartas de niños que tienen un Saturno muy fuerte, son niños que se pueden sentir súper responsables desde muy chiquititos. Y es importante ver este personaje en la carta de tu niño para que no se sientan como tan comprimidos en su realidad y así poderle ayudar a que sea capaz de pedir más ayuda y así de mayor, la verdad, que le cueste un poquito menos, pues eso, dejarse ayudar por otros y además aprender a construir unas estructuras y unos límites súper bien montados. Y nos quedan 3 personajes que son muy intensos y que seguramente los niños que tienen alrededor tus hijos o tus hijas tengan este personaje muy parecido a tus hijos. Son 3. Está Urano, que Urano es como, yo me lo imagino como un científico loco, así como con los pelillos así, como para arriba, siempre está pensando ideas originales, necesita mucha libertad, mucho desapego y necesita enfrentarse muchas veces a la soledad de saber que es diferente al resto. Tenemos a Neptuno, que es muy diferente a Urano, que es un personaje súper sensible. Un personaje dentro de nuestros niños y de nuestras niñas que les hace conectar con los demás, les hace tener fantasía, les hace sentir mucho de alrededor. Dependiendo del signo y de dónde esté en la carta este personaje, tu niño va a actuar de una manera o de otra con respecto a sus fantasías, a sus idealizaciones, a su sensibilidad. Y nos queda el último planeta gordo, que es el planeta, es un personaje que es intenso, que es Plutón. Plutón es un personaje que te puede conectar de alguna manera con el control, con el sentir que tienes que saberlo todo porque si no, no te mueves hacia donde tú quieres, pero también tiene una parte muy bonita este personaje que es que cuando es capaz de ver que no necesita controlar tanto, entonces se conecta con un poder personal súper grande. Entonces, ¿qué pasa con estos 10 personajes? ¿Cómo podemos
entender qué hacen o cómo actúan. Y dependiendo de cómo se lleven de bien entre ellos o de dónde vivan, tú vas a sentir que tu hijo es de una manera o es de otra. Y aquí algo importante. Todo el mundo nos creemos que nuestro hijo es el signo del sol. O sea, por ejemplo, si has nacido el 5 de agosto, te crees que tu hijo es Leo. Y tu hijo no es Leo. Tu hijo tiene el sol en Leo, pero tiene otros 9 personajes que acompañan a su sol en Leo, que hacen que a lo mejor no le represente tanto esta energía de Leo. Entonces, como estamos viendo, esto es una carta astral. Y aquí, como puedes ver, están los personajes, que son los muñequitos negros que veis por aquí, y seguramente reconozcas la luna. Y por fuera hay unos colorinchis. Esos colorinchis son los signos del zodiaco. Y es el disfraz que van a tener nuestros personajes para actuar de una manera o de otra. Aquí sí, efectivamente, si tu hijo ha nacido el 2 de abril, es Aries. Por lo tanto, el personaje del Sol en este caso iría con el disfraz de Aries. Y sí, esta es la energía que tú sientes que es solamente de tu hijo. Pero como puedes ver, cada uno de los planetas tiene un color por encima, por lo tanto tiene un disfraz diferente que se pone cada personaje. Y también puedes ver trocitos de pizza. Estos trocitos de pizza corresponden a las casas de una carta astral. ¿Y qué son las casas de una carta astral? Simplemente son distintas áreas de la vida. ¿Y cómo lo podemos representar en nuestros hijos? Lo podemos entender muy bien creyendo que son habitaciones. Y dependiendo del personaje que viva en cada habitación, va a actuar de una manera o de otra en un área de su vida o en otra diferente. Realmente, cuando lo ves, claramente piensas que es un lío. Pero cuando te ayudas de una persona que sí que sabemos astrología, es realmente fácil entender a tu niño o a tu niña. O sea, te lo digo por experiencia de los últimos 5 años que he estado trabajando con cartas, que realmente es muy fácil comprender qué necesita tu hijo, cómo se comunica tu hijo, cómo necesita que le hables, qué es lo que le hace estar como más tranquilo, simplemente sabiendo descifrar todo este mapa. Dicho esto, no pretendo que todas las madres del mundo sepáis astrología, me parece innecesario que sepáis astrología, pero sí que me parece muy guay que podáis saber qué habita dentro de vuestros niños para poder ayudarles un montón. Y os cuento ejemplos de lo que yo he vivido con las madres con las que trabajo en distintas sesiones. Una vez que tuve una madre en consulta que tenía un niño con mucha energía de Leo, pero tenía un Mercurio en Cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño puede parecer como, hola, necesito que me veas, hazme caso, molo un montón, soy súper chuli. Pero en el momento en el que a ese niño le hablaban como muy directo, como que le dolía muchísimo. ¿Y por qué? Porque su Mercurio estaba en Cáncer. O sea, su manera de recibir la comunicación y de comunicarse era una manera muy diferente a la energía de Leo. Una energía, la de Cáncer, es una energía como muy maternal, muy de abracitos, muy de necesitar que te hablen suavito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a ese niño no le regañaban ni siquiera, simplemente le decían, Pepito, haz esto. ¡Ah! Como que sentía que le estaban regañando y le dolía muchísimo. Y entonces entraba en tener rabietas, en sentirse muy triste. ¿Qué pasa? Que cuando una madre comprende eso, ya puede hablarle y comunicarse de otra manera y así su niño le recibe de una forma más amorosa. ¿Y qué pasa aquí? Que las rabietas bajan un poquito o bastante, dependiendo de cómo de constantes seamos en comprender a nuestros niños. Llamadme loca, pero me parece brutal. ¿Qué pasa? Que yo he sido la primera madre del universo que he leído 600 millones de libros de crianza y había veces que decía, ya que no sé cómo hacer esto con mi hijo. O sea, que no me cuadra con mi hijo hacer esto o poner este límite o hablarle de esta manera. Y claro, cuando yo me doy cuenta de por qué con mi hijo no funciona ese libro de crianza, es muy fácil que lo que yo he aprendido luego lo pueda bajar a mi hijo de la manera en la que mi hijo lo necesita. Entonces, para esto ayuda muchísimo la carta astral. Si tú has hecho muchos talleres o muchos cursos o has leído muchísimos libros de crianza y todavía hay algo de tu hijo o de tu hija que no entiendes, es porque estás leyendo unas instrucciones generales y no todas las instrucciones valen para todos los niños. Es muy chuli entender cuál es el manual de instrucciones de nuestros hijos. Y escuchadme una cosa, que yo soy la primera madre que hay días que gripo y digo, ¡oh, me están volviendo loca! Ya no sé qué más hacer. Pero creo que no es cuestión de un día o de 2 días, es cuestión de la tónica general que exista en casa. Porque si de manera general tú entiendes a tus niños y tus niños se sienten seguros a través de tu vínculo, las rabietas van a existir. Los niños necesitan moverse desde ahí. Si activan a Marte, ni os cuento. Pero es distinto estar a rabieta por hora que a tener una rabieta cada X días, porque tú como madre gripas muchísimo menos y eres capaz de sostener esas rabietas muchísimo más. Y ellos también sienten como que su ambiente es mucho más seguro, es mucho más adaptado a lo que ellos necesitan. Entonces, ¿qué os puedo decir yo de una carta astral? Una carta astral es que es la bomba. O sea, es que es el mapa perfecto
para enseñarle a todas las madres cómo sus hijos funcionan, qué necesitan sus niños y ayudarles a ellas también a comprender qué les activa a ellas lo que hacen sus hijos. Es muy importante. Yo he vivido, esto os lo contaré en otro vídeo, aunque ya alguna vez lo he contado en algún directo, pero yo he vivido un cambio muy grande cuando he visto mi carta con la de mis hijos y he hecho el cruce de todas las cartas para entender qué necesito yo, qué necesitan mis hijos y poder adaptarme de una manera mucho más guay. La verdad, os cuento que es súper chuli. Si tenéis alguna duda de lo que es una carta o de lo que os gustaría saber de vuestro hijo y de vuestra hija, dejádmelo en comentarios y os voy contestando tranquilamente. Os mando un abrazote muy grande, espero que hayáis aprendido un montón y que os sirva para comprender cosas distintas de vuestros niños.